Ya estamos al aire con el doctor Alberto Barlocchi, presidente de Claritas, actualmente vive en Chile, tiene una amplísima trayectoria como en el periodismo y en Chile está como coordinador del proyecto digital del grupo editorial Ciudad Nueva. Además es corresponsal de la revista italiana Città Nuova y publica numerosos artículos en distintos medios del mundo, especializados sobre todo en temas relacionados con la política internacional, la geopolítica, la globalización, el cambio climático y demás temas de interés general. Doctor Barlocchi, gracias por comunicarse con nosotros con Citas de Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias. Alberto, nuestro llamado era básicamente, el año pasado habíamos hablado con usted preocupadas por toda la cuestión de ISIS, que fue como esa explosión de videos y tan espeluznantes que nos hicieron llamar la atención sobre este problema. Pero ahora, días atrás, el 2 de abril, en Kenia, el grupo Al-Shabaab ingresó en la Universidad de Garissa y bueno, y asesinó a mansalva a casi 150 personas. En nuestra charla con usted quería ver si podemos tratar de entender este tipo de acciones y cómo se pueden leer, desde qué lugar tenemos que leer qué es lo que está pasando. Mira, yo creo que son parte de la misma lógica, que actúa en diferentes escenarios mundiales, utilizando aquellos factores de desestabilización, aquellas situaciones locales, que pueden ser conflictos tribales, estados totalmente inestables, o dificultades de conflictos internos que pueda haber en un país, pero digamos, la lógica es la misma, utiliza diferentes situaciones. Uh-huh. Y la lógica es el avance de sectores fundamentalistas sustancialmente vinculados con con posturas radicalizadas que pretenden instalar un auténtico, un regreso a los orígenes del Islam. Uh-huh. ¿No? Son movimientos conocidos como salafistas, sí. Y que son fuertemente presentes en Arabia Saudita. Sí. Cuya monarquía está muy permeada por estas corrientes de pensamiento y de hecho el Islam de perfil salafita es el que se aplica fundamentalmente en Arabia Saudita, pero además con el convencimiento de que es el Islam que tienen que vivir todo la familia sunita, ¿no? Uh-huh. Ustedes saben que el Islam se divide en dos grandes tradiciones, hay más, pero fundamentalmente hay una tradición sunita y una tradición chiita. Uh-huh. Hay algunas diferencias teológicas que para algunos no son sustanciales, para otros sí. El movimiento chiita está difundido sobre todo en Irán y en pocos otros países. Por ejemplo, en Irak el 60% de los islámicos son chiitas. Hay minorías de este tipo en Líbano, en Siria y bueno, y también en otros países, pero fundamentalmente es eso. Y hay una fuerte oposición entre el movimiento sunita y el movimiento chiita. Arabia Saudita es el gran adversario de los chiitas y está tratando de evitar la expansión de estos movimientos y de provocar también de alguna manera la caída de los estados que tienen una fuerte presencia musulmana o directamente son musulmanes para instalar regímenes que vayan imponiendo este tipo de visión. Uh-huh. Esto lo hemos conocido sobre todo en Medio Oriente, por eso yo decía que esta lógica prevalece según la circunstancia, ¿no? Entonces en Siria, por ejemplo, estos grupos como el Estado Islámico luchan para crear directamente un Estado de ese tipo, derrocar a Siria, derrocar Irán, recortar el territorio de los dos países para crear una entidad, digamos, como Estado que funcione así. En África
En cambio sucede que se aprovechan de estados débiles o corruptos, como en el caso de Nigeria, donde tiene Boko mucho Haram. auge el grupo Boko Haram, ¿no? En estos días se cumplió un año desde el secuestro de algunos cientos de chicas por parte de esta organización. En Somalia, aprovechando que se trata de un estado fallido, prácticamente no logra transformarse en un estado que mínimamente pueda funcionar, estas fracciones este gran fraccionamiento que hay hace que algunos señores de la guerra estén en contacto con estos movimientos y hayan nacido también grupos de milicianos como el grupo que atacó en Kenia esta universidad donde había muchos católicos que estaban estudiando. Pero, digamos, la lógica en el fondo es esa. Y Alberto, ¿es una sensación que hay, que esto se ha recrudecido en el último tiempo, o estamos ahora dándonos cuenta de estas cosas y nos parece que está recrudecida esta cuestión? Mira, lamentablemente la lógica de utilizar conflictos ajenos para fines políticos ha sido la lógica de la Guerra Fría. Lo que pasa es que los intérpretes principales de la Guerra Fría, los dos protagonistas, la Unión Soviética, que después se derrumbó, de la cual quedó Rusia, y los Estados Unidos, han dejado de ser los únicos en utilizar este sistema. Por lo tanto, no es una lógica nueva. ¿No? Hemos tenido numerosos conflictos que se han desarrollado, hasta hemos tenido las dictaduras de América Latina apoyadas en clave anticomunista por parte de los Estados Unidos. Ahora lo que tenemos es que han aparecido otros protagonistas que utilizan también estas situaciones de conflictos internos para desarrollar su propia visión. Desde Arabia Saudita hay una visión, una cierta visión pseudo religiosa, pero en realidad es ideológica fundamentalmente, porque por otra parte hay que decir también qué es lo que piensa el Islam más auténtico de estos movimientos, ¿no? Que es todo un tema como para charlarlo. Pero o en el caso como te comentaba, de este enfrentamiento que se está dando con Irán, donde están en juego grandes intereses. Por supuesto, las grandes potencias meten la cuchara en estas situaciones, tratando de intervenir a favor de su propia visión. Sus propios intereses. Sí. No, de sus propios intereses, acote, pero lo escucho. Claro. Entonces Rusia, que no es un campeón de los derechos humanos, ni mucho menos, encuentra conveniente, por su alianza con Irán, apoyar, digamos, la política de expansión iraní, que de alguna manera tiene que ver con sus intereses en la región de Medio Oriente. Los Estados Unidos es paradojalmente el que más se opone, que sanciona a medio mundo si colabora o no colabora con el terrorismo, pero es principal aliado de Arabia Saudita, fiel aliado, y lo apoya, a pesar de que Arabia Saudita es en este momento el principal exportador del terrorismo. Es decir, lo que no se habla detrás de lo que pasó en Kenia, o detrás de lo que pasa en Nigeria, o detrás de lo que pasa en Somalia, es que si se hablara, descubriríamos que hay importantes financiaciones, hay importante movimiento de dinero para apoyar estos grupos que en el fondo lo que están haciendo es confluir hacia este pensamiento religioso de Arabia Saudita. Está bien, usted me está dando la respuesta a una pregunta que justo iba a hacerle, era ¿por qué hay este silencio internacional ante estas masacres? Pero bueno, lo que usted nos acaba de decir en el fondo es que hay intereses creados en las grandes potencias también. Mira, se dan varias cosas. Lamentablemente, eso lo digo como periodista con años de oficio, muchas veces hay una banalidad también de la mediocridad. Es decir, no se poseen elementos para desentrañar, para interpretar algunas claves de lectura de estos hechos. Entonces, sobre Siria hay una abundancia de material, sobre África no. También porque hay
un desconocimiento de fondo de lo que pasa en el continente africano, motivo por el cual a quién le importa, ¿no? En esto quisiera, digamos, de alguna manera ser provocador, porque un muerto es suficiente para que nosotros consideremos que un episodio es una tragedia. Pero evidentemente hay una diferencia entre las 12, 13 víctimas del atentado contra la revista Charlie Hebdo en París y los 150 muertos asesinados a sangre fría en muchos casos. Algunos fueron degollados, otros fueron decapitados, mientras durante horas y horas que permanecieron rehenes. Boko Haram quemó vivos hasta grupos en el orden de las 600, 700 y más de 1000 personas en un solo fin de semana. Un espanto. ¿Dónde hemos encontrado estas noticias? Sí. Entonces, por un lado existe eso, que hay una falta de capacidad muchas veces y de mediocridad por parte de los medios de desentrañarlo y poderlo presentar. Y en otros casos, concretamente, no es una novedad que también las agencias informativas están permeadas de información o que está manipulada o que está direccionada, ¿no? Entonces, eso es un episodio, si se quiere, todavía más grave, ¿no? Sí. Pero bueno, durante mucho tiempo las noticias sobre Siria, que sabíamos de las masacres que perpetraba supuestamente el gobierno de Damasco, el presidente Bashar al-Assad, que estaba matando, etc., provenían de una única fuente que se encontraba en Londres, y es el conocido Observatorio por los Derechos Humanos de Siria. Es decir, dos personas, de los cuales ninguno de los dos era periodista, que trabajaban desde Londres, supuestamente en base a llamadas telefónicas que le hacían sus emisarios. Claro. O sea, una fuente fiable que nadie podía controlar. Estamos en la tapa del libro del periodismo de lo que no se hace. Sin embargo, si ustedes se remiten, van a controlar los cables de agencia de los últimos, desde 2011 en adelante, lo van a encontrar que todos los grandes diarios del mundo, Le Figaro, Le Monde, El País de Madrid, etc., que citaban como fuente el Observatorio Sirio Internacional de los Derechos Humanos. Una única fuente no controlada. Eso es paradojal. Sí. Está diciendo de una manera de trabajar, pero que muchas veces responde también a ciertos intereses, cierto alineamiento político, donde en ese momento había que pensar que Bashar al-Assad era el malo de la película y contra él había que luchar. Es muy probable que ahora nos encontramos con una corriente opuesta. Ahora hay que confiar en Bashar al-Assad, porque Bashar al-Assad va a ser la persona que va a colaborar con los Estados Unidos supuestamente para frenar el Estado Islámico que está avanzando en Siria y en Irak. Y de pronto van a ver que también posiblemente Irán se convertirá, no digo en el bueno, pero no tan malo como antes. Claro, sí. Alberto, buenas tardes, mi nombre es Elisa. ¿Usted considera, nosotros por ejemplo nos levantamos el tema de Kenia, del ataque a Kenia, sobre todo por las redes sociales, ¿no? Por Twitter y un par de cosas que se compartieron en las redes sociales. ¿Usted considera que la tecnología y justamente el rol de las redes sociales hoy pueden llegar a modificar un poco este escenario? Menuda pregunta. ¿Hacemos un seminario sobre esto? ¿Qué tal? Porque había una periodista, una bloguera en Kenia que puso el hashtag 147, no es solamente un número, que fue trending topic en un momento, o sea, como que logró movilizar un poco algo que si no hubiera sido realmente algo acallado. Entonces, quizás es como otra manera de empezar a modificar estos actores de la política, de la geopolítica. Mira, yo no lo creo. Me parece igualmente que es importante, soy activísimo, tengo 2 perfiles en Facebook y trato de utilizar las redes sociales precisamente para, digamos, hacer mi parte para colocar y dar difusión de una información que sea, yo espero, más veraz. Trato de hacer lo posible profesionalmente para verificar que sea más veraz. Sí. Ahora, pero me parece que son como 2 cosas diferentes. Son precisamente redes sociales como tales, no tienen puntos nodales, sino que tienen puntos de intersección de una red de personas. Por lo tanto, son importantísimas y me parece que tienen un rol importante en lo que es la concientización de la sociedad civil, de aquellas personas
que ya están vinculadas y que están sensibilizados, que se pueden sensibilizar de alguna manera sobre determinados temas, pero no son los grandes medios de comunicación. Y para influir sobre la opinión pública es importante actuar sobre los medios de comunicación. Claro. Es decir, se necesita una actitud responsable y seria, de los no banal, de los medios de comunicación para trabajar los temas de otra manera y no sobre la base de ideas preconcebidas o más aún de ciertos tipos de intereses. Claro. Entonces, acá hay un tema de fondo. Si yo pienso la cantidad de medios, en este caso estoy hablando con una radio argentina, pienso en los grandes medios argentinos. No le falta ni personal ni presupuesto para hacer buena información. Y yo me pregunto por qué no la hacen. ¿Por qué este desarrollo temático no aparece en Clarín, no aparece en Canal 13, no aparece en Telefe? ¿Por qué en estos medios dedicamos 40, 50, 60 minutos a un tema del momento que podrá ser, no sé, un abuso sexual cometido por otra persona o una cuestión vinculada a los temas políticos, y puede haber una hora entera donde el informativo sigue sobre ese mismo tema, preguntando a la gente y cómo se siente y cómo le pasó, porque por ahí participó de un hecho catastrófico, trágico, cosa que no aportan para nada? ¿Y por qué ese tiempo no es gastado también para informar, por ejemplo, sobre estos temas, para explicar a la gente qué es lo que está sucediendo? Y son cosas, perdón, redondeo con esto. Sí. Aparentemente son cosas que acontecen muy lejos de nosotros, que no tienen nada que ver con la vida cotidiana. Esta es la explicación que dan en muchos medios. Claro. Dice, no, pero fíjate esto, ¿qué tiene que ver? ¿En qué nos impacta a nosotros? Le digo inmediatamente en qué nos impacta. Si en este momento el precio del petróleo ha bajado en un 60% con respecto a junio del año pasado, lo cual quiere decir que el costo de la energía es del 50% con respecto del año pasado, más o menos, esto se debe a este choque entre Irán y Arabia Saudita, porque Arabia Saudita tiene toda la conveniencia de mantener bajo el precio del petróleo. Claro. Porque en este momento le está haciendo está poniendo una traba tremenda a la economía de Rusia y de Irán, que son sus adversarios, motivo por el cual estamos en esta cosa. Eso significa que acá en Chile, en la Argentina no lo sé, acá en Chile la nafta cuesta casi un 25% menos con respecto al año pasado. Y la boleta energética es mucho más barata. No sé si en Argentina habrán bajado los precios de la nafta, pero bueno. Para nada.